¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Hoy y con este capítulo iniciamos una nueva tipología de podcast más cortos, más frescos, más personales, que le he llamado a 10 preguntas para conocer a líderes Web3. Y no podíamos hacer el primer capítulo de este serial con otra persona que no fuera Eric Sánchez de Rental, líder supremo de Rental. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Nada, un placer como siempre, que echemos un ratito aquí y comentemos, ¿no? Esas preguntitas que tenés ahí preparadas. Muy bien, pues mira, vamos a hacerlo súper fresco, súper rápido, ¿vale? Que sea divertido, 15-20 minutos para el que nos esté escuchando, no va a ser muy pesado, ¿vale? Y voy con la primera pregunta. Pregunta número 1, ¿cómo llegó Eric al mundo de la tokenización? Bueno, podríamos decir que me enamoró, ¿no? Empezamos, empezamos como todos, ¿no? Viendo un poquito de Bitcoin, viendo un poco el nacimiento de los smart contracts con Ethereum. Y la realidad es que el concepto de tokenización lo uní muy rápido al concepto de tener algunas pequeñas inversiones inmobiliarias. Rápidamente dije, si algo lo puedes dividir en partes, estas partes son digitales, son más fácilmente transferibles, qué mejor que aplicarlo al inmobiliario. Así que realmente hubo un enamoramiento casi a primera vista, y esto sí fue ya por 2017-2018, o sea que después hubo mucho tiempo hasta que lo pusimos en marcha. Muy bien. ¿Cómo nació la idea de Rental y cuál fue el primer problema concreto que quería resolver? Bueno, pues muy relacionado con esta primera respuesta, ¿no? La idea de Rental nace de cuando ya veo que la tokenización y los smart contracts, incluso la regulación ya tenía un poco más de un marco, ¿no? Porque habíamos pasado por el boom de las ICO, de las ICO en España. Eso creó un marco para poder lanzar, en ese caso, ICO o STO, ¿no? Después. Y vimos que también la tecnología, estos smart contracts, pues habían evolucionado y realmente ya tenían más aplicabilidad, ¿no? Digamos, al mundo real. Lo uní durante eso, como decía, esto lo empecé a conocer en 2017-2018, pero en 2020 fue cuando dije, oye, voy a centrar mis esfuerzos en ver si esto lo puedo poner en marcha. Y lo uní al modelo que hacemos hoy, al modelo de inversión inmobiliaria. Yo invertía con algunos amigos, 3, 4 socios en inmuebles pequeñitos, no teníamos capacidad de llegar a más. Y dijimos, es que si aplicamos esta tecnología, ya no seremos 3 o 4 socios, seremos miles, ¿no? Si va bien. Y eso fue lo que validó el concepto de aplicarlo para la inversión inmobiliaria. Y de ahí ya hemos visto que no es solo dividirlo en participaciones, sino que es mucho más, ¿no? Así que ese fue un poco Muy los bien, inicios. genial. Sigo leyendo la chuleta. Tercera pregunta. ¿Qué fue lo más difícil de convencer a los primeros usuarios o inversores sobre el modelo de tokenización inmobiliaria de Rental? Bueno, lo más difícil es hacerle ver que era inversión inmobiliaria. Es decir, cuando se habla tanto de tokenización y de tecnología y se invierte en el nacimiento de renta, ¿te acuerdas, Miguel, que se invertía conectando tu MetaMask y en la red de Binance, no, perdón, en la red de Ethereum, y solo podías invertir con Ether? Es decir, no era muy amigable para el usuario que no esté muy metido en cripto, ¿no? Así que realmente para el que estaba más metido en cripto era hacerle saber que por la vía que nunca antes había tenido acceso a productos del mundo real, por decirlo así, ahora podías invertir en un inmueble. Y por otro lado, después cuando has sido ya un inversor más tradicional, hacerle ver que aunque se meta en el mundo cripto, pero estás invirtiendo en un inmueble, ¿no? Así que el mayor reto ha sido convivir el avance tecnológico tan potente con hacerle ver que es inversión inmobiliaria, y sigue siendo el reto, ¿no? Ahí yo añadiría también que, bueno, que como los primeros usuarios ya nos conocían por Tutelus, eso no fue tan difícil como en quizás otros proyectos que tienes que empezar de cero y que tienes que construir una relación de confianza con el inversor, ¿no? Aquí ya sabían quiénes éramos y eso no fue el primer reto, como tú dices, fue el tecnológico. Básicamente, si no hubiese sido así, no se habría vendido el primer inmueble seguro, porque invertir de esa manera era para alguien que ya estaba formado, es decir, ya tenía ese conocimiento y conectaba su MetaMask y lo hacía en un clic, pero tenía que tener ese conocimiento, así que sin duda fue el impulso inicial. Eso es. Cuarta pregunta, ¿qué hace diferente a Rental frente a otras plataformas de tokenización inmobiliaria? Bueno, yo creo que ahí voy a destacar 2 puntos, ¿no? Uno es, Rental
digamos, manchado las manos totalmente, o más que manchado, ha metido las manos en la masa, tanto en el inmobiliario como en finanzas descentralizadas. Es decir, todavía existen empresas que hablan de tokenización, pero realmente lo único que hacen es dividir en partes, es decir, no estamos usando todo el potencial que tiene la tokenización. Esa es nuestra parte techie, por decirlo así. Nosotros hemos unido toda la finanza descentralizada a este sector. Y por otro lado, había en su momento más empresas que decían que iban a tokenizar, que eran gente más techie, que posiblemente podrían haber hecho cosas más en tecnología, pero es que no se iban a ir a una obra, ¿no? No iban a coger un inmueble, a ponerlo en marcha, a reformarlo. Entonces nosotros hemos unido ambas cosas y creo que lo hemos hecho muy bien. Y de hecho, a día de hoy, ya con la tokenización mucho más en auge, pero seguimos siendo la única que pone de verdad en contacto inmuebles reales con finanzas descentralizadas. Así que yo creo que destacaría sobre todo eso, ¿no? Lo principal, la diferencia que tiene renta con respecto a las demás, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ha evolucionado el modelo de negocio de rental desde su primer inmueble tokenizado hasta hoy? Pues mira, relacionado con esta pregunta, ¿no? El primer inmueble tokenizado era una vía de dar acceso a cualquiera a un pequeño inmueble, en ese caso fue en Sevilla, te daba la ventaja, ¿no? De la accesibilidad global, de la potencial liquidez porque estaba fraccionalizado. Pero es que hoy ya hemos aplicado, primero, todo ese potencial de la finanza descentralizada, es decir, ya hoy puedes invertir en un inmueble como ese o muchos otros con total liquidez porque ya existe un peer-to-peer que funciona, puedes ignorar, colateralizar esos tokens y pedir un préstamo, hemos aumentado muchísimo el volumen, es decir, primero yo diría que hemos unido la inversión inmobiliaria que ya veníamos haciendo con la finanza descentralizada, eso no existía, y después como hemos cambiado el tipo de proyectos, ¿no? Hemos de pequeños pisos en España a proyectos, no puede haber más exclusividad que tener un apartamento en el edificio más alto del mundo, en el Burj Khalifa, es decir, que ese es el camino que ha recorrido Rental durante estos 4 años, así que, y hoy es cuando creo que viene el volumen de verdad, todavía queda un margen enorme, pero sí es verdad que la evolución ha sido muy, muy rápida, ¿no? A mí me gusta, ¿no? El primer inmueble que, bueno, ya como ha pasado tanto tiempo, ya lo vendimos y tal, pues estas cosas se pueden decir, ¿no? Era un inmueble que habíamos, o sea, sacado de unos ocupas, ¿no? O algo así, o sea, Sí, estaba destrozado. Y se compró era un en el barrio de Los banco. Pajaritos, en Sevilla, ¿eran Los No, Pajaritos? los pajaritos no, en el polígono de San Pablo. Los pajaritos Eso. peor. Pero primo hermano, ¿no? Hemos Sí, pasado sí. de un pisito de un polígono industrial en Sevilla a tener 2 apartamentos en el Burj Khalifa en la planta 63, ¿no? Entonces es Sí, un la diferencia de la evolución es evidente y te sirve para poner en contexto lo que se ha hecho, ¿no? Porque yo creo que lo que se ha hecho hoy, aunque pudiésemos tener un discurso ambicioso, pero no se visualizaba hasta este volumen, este tamaño. Así que la verdad que muy contento, aunque sea el principio de todo lo que viene, ¿no? muy bien. Venga, seguimos. Siguiente pregunta. ¿Qué parte del sector inmobiliario crees que más necesita ser tokenizada y por qué todavía no ha sucedido aparentemente? Bueno, yo apuesto por la que creo que hay mucha usabilidad de la tokenización, pero apuesto principalmente por la que estamos mostrando nosotros. La que estamos mostrando nosotros es conseguir, yo creo que la profesión del futuro es que cualquier persona sea inversora, ¿vale? Porque esto, primero no ha habido formación para que la gente lo sea. La gente no cuida sus finanzas y mucho menos en el mercado de habla hispana, porque culturalmente no lo hemos tenido. Hacemos inversiones inmobiliarias tradicionales, pero no maximizándola como inversión, sino más bien como un producto de, oye, quiero tener una segunda casa, ¿no? Yo creo que la profesión del futuro es invertir, porque todo el mundo trabaja y ese dinero tiene que ponerlo a funcionar. Y antes no existía la formación, ahora ya existe gracias a Internet, hay mucha más formación asequible, pero es que antes tampoco existía el producto, porque te comías, digamos, lo que te daba el banco y con tu cuenta remunerada y poco más, ¿no? Así que nacimiento de empresas como Rental y muchas otras, gracias a la tokenización, te ofrece que tengas al alcance no solo un producto, sino el mejor producto y con las mejores herramientas. Es decir, esto que hablamos de colateralizar y ignorar tu inversión es algo que solo hacen los grandes fondos porque los bancos los tienen, entre comillas, a su merced, ¿no? Trabajan mutuamente, son sinérgicos y así hacen su patrimonio y su riqueza. Pues ahora lo tiene cualquiera, desde cualquier parte del mundo. Así que
sin duda creo que ese es el potencial, ¿no?, de esta tecnología y lo que viene, ¿no? Muy bien. ¿Qué te ha sorprendido más del perfil del inversor que invierte en inmobiliario tokenizado? ¿Lo que buscan, lo que temen o cómo toman decisiones? Bueno, me ha resultado curioso que hay un momento, ya una vez que está dentro, de incluso de coleccionismo, ¿no? De, oye, ya que estoy Ahí va yo. invirtiendo, me gusta invertir en muchos proyectos de muchas ciudades, de muchos países, de distintos tipos. Es decir, ahí se convierte no solo ya en la inversión financiera, sino ese concepto que al final nuestro cerebro siempre es humano, ¿no? Y busca otra cosita aparte de lo lógico. Y ese concepto de coleccionismo me ha resultado curioso, que la gente se enorgullece de ello, ¿no? De poder mostrar todas las inversiones que tiene en distintos sitios. Es el... Sí. Bueno, eso mismo te iba a decir, que lo estamos viviendo ahora con, claro, el que escuche esto igual lo escucha en 2025 que en 26 que en el 2030. Pero vamos, ahora que sacamos los 2 primeros apartamentos en el Burj Khalifa, eso tiene un componente más allá del tema financiero, ¿verdad? O sea, es que tengo un token que representa un apartamento en el Burj Khalifa planta 63. Entonces, a mí también me ha sorprendido eso, macho, que pensaba que la gente se iba a mover por aspectos financieros puros y duros, pero hay un toque, personal, de corazón, de coleccionismo, que a veces no solo se busca la rentabilidad financiera, sino todas estas cosas. Sí, mira, y aparte te cuento una anécdota rápida. Un amigo que es inversor y que le cuenta a sus hijos, ¿no?, que tienen 8 y 10 años. Oye, mira, tenemos un pedacito de esta casa de México, de Tulum, y tal, tal. Y dice los niños, ¿y qué tenemos, la parte de arriba o la de abajo? Y le dice el mayor al pequeño, dice, pues como tengamos la de arriba, a ver cómo subimos. Y al final, y resulta que ese proyecto lo cerramos y los mismos niños ya era como, estaban apenados. Dice, ah, ya no somos propietarios de ese pedacito, ¿no? Gracias. Es gracioso porque los niños al final simplifican, ¿no?, el concepto, y ya sabemos que esto es inversión inmobiliaria, pero el arraigo del inmobiliario siempre lo tenemos ahí, ¿no?, aunque sea financiero, ¿no?, en este caso. Está bien, está bien. Venga, siguiente pregunta. Enfilamos ya la parte final. En un escenario ideal, ¿cómo sería una ciudad? Esto es un poco así, ¿no? Bucólico, donde el 100 o no, a lo mejor, ¿no? Por lo que estamos viendo en Emiratos, donde el 100% de los activos inmobiliarios están tokenizados. Mira, esto también ¿Veremos esto alguna vez? no lo veo cercano, pero sí veo posible en países que ya están por la labor, tipo Dubái, Abu Dhabi, creo que irá después, el concepto de tokenizado, no solo como inversión. Bueno, al final es el mismo concepto, pero tú lo puedes tokenizar y comprarlo como inversión, o simplemente porque es el activo que tú vives y posees y lo puedes vender cuando quieras. Creo que eso va a pasar más cercano, no tokenizado toda la ciudad para invertir en él, sino más bien porque la propia tokenización también te permite que esa transferencia de que hoy en día en España sería registro de la propiedad, y notaría y registro de propiedad, que son días o semanas, que sea inmediato. Eso creo que tiene todo el sentido, y va a pasar, ¿no? Creo que en Europa menos, porque tenemos un proceso administrativo que nos enorgullecemos de él porque es muy seguro, pero eso también hace que parece que nos tengamos que mover menos porque estamos muy contentos con él, ¿no? Pero sin duda creo que va a pasar. Imaginaos que tú quieres vender tu casa, ya no solo como inversión, sino a un tercero, porque te mudas, y eso se haga en el día. Y digital, es que es diferencial, ¿no? Pasará igual que hoy hacemos esto digital, nos grabamos y consumimos información. Así que esa es la tokenización que también viene. Bueno, y también que una cosa son una ciudad tal y como la tenemos concebida en Europa, ¿no? Que son ciudades de 1000 años, o de 2000 años, o 3000 años, y otra cosa es un desarrollo urbanístico completo nuevo, imagínate, ¿no? En una zona seguimos con el caso de Dubái, en el cual pues se haga todo desde cero y se vaya a apretar a 5 años. Esa ciudad nueva entera, ¿por qué no? Puede tokenizarse, ¿no? Toda la obra en su conjunto. O sea que ahí sí que lo veo yo más factible que no, efectivamente, en una ciudad como estas, ¿no? Como las nuestras, donde prácticamente imposible. Sin Muy duda. bien. Venga, vamos a seguir. Esta es buena, me gusta. ¿Cómo cambia la relación con el usuario, con el inversor, cuando este se da cuenta que no solo invierte, sino que forma parte de una comunidad? Bueno, pues quizás esa a veces lo nombro menos, pero es la mayor disrupción de Rental. Es decir, Rental no solo ha unido con la tokenización la inversión inmobiliaria, sino la inversión inmobiliaria digitalizada, ese TradFi que llamamos,
con DeFi, sino que además lo ha unido con tokenizar el valor de la comunidad. Eso a veces parece más abstracto y por eso no se habla de primeras en una conversación, pero eso hace que estén alineados los intereses de todos los usuarios con el crecimiento del protocolo y de la plataforma. Hace a todo el mundo partícipe, ¿no?, de este crecimiento. Esa palabra que es inglesa, stakeholder, se aplica muy bien aquí, ¿no? Porque ya no solo eres inversor y usuario de una plataforma, es que si esa plataforma crece, ese protocolo alrededor del RNT, que es nuestro utility token, si eso crece y genera valor, tú te vas a ver recompensado. Al verte recompensado, estás incitado a aportar más valor. Al aportar más valor, más crece ese protocolo. Es decir, es un ciclo virtuoso en el que hay una relación win-win, ese concepto de suma positiva, ¿no? En el que mientras más crece el proyecto, más creces tú y por lo tanto es muy positivo. Esa relación ha cambiado en el mundo digital nativo cripto, se entiende muy bien. En el más tradicional seguimos pensando que somos usuarios de una plataforma, pero es un proceso, ¿no? Y yo creo que Rental está uniendo muy bien esos dos caminos. Muy bien, y vamos con la última pregunta, Eric. ¿Qué tiene que ocurrir para que la tokenización inmobiliaria se convierta en mainstream y todo el mundo termine invirtiendo en este tipo de activos? Bueno, han ocurrido varias cosas que nos han encaminado muy bien. Uno es la parte regulatoria, que quizá podía ser un reto grande y ya está muy a favor. Otro es que los grandes players ya están tokenizando. Eso va a cambiar la narrativa, ¿no? Nosotros hemos luchado contra una narrativa, por decirlo así, contraria, por asociarnos más a lo que ya sabéis, criptomonedas, especulación y tal. Pero ahora ya se ve que la tokenización va a cambiar la industria financiera. Así que realmente el caldo de cultivo hoy es muy, muy bueno. Y lo que hace falta es, yo siempre aplico esto como al e-commerce, hace 15, 20 años. No todo el mundo compraba online, ahora sí. El tiempo corre a nuestro favor porque cada vez se ve que más empresas lo hacen bien, ese track record te da más confianza. Y también porque la propia población es más nativa de esta tecnología. Así que realmente va muy a favor. Lo que queremos nosotros es acelerarlo dando buena formación y operando muy bien, ¿no? Para que la gente se sienta cómoda entrando digitalmente, que no lo ha hecho hasta ahora en inversión inmobiliaria. Muy bien, Eric, pues estupendo, macho. 10 preguntas, te hemos conocido un poco más, hemos conocido a Eric Sánchez. Muchísimas gracias por compartir contigo, con nosotros este tiempo y nada, un abrazo y nos vemos en la próxima. Un abrazo y nada, muchos éxitos como siempre en esta secuencia y que vengan muchos invitados. Un saludo.